Otro elemento clave para el desarrollo de la nueva religión era el reescribir la historia. Puesto que todo escrito prediluviano que pudiese haber existido desapareció bajo las aguas, las fuentes de información sobre los hechos lejanos en el tiempo eran limitadas. Noé, el más longevo de los supervivientes del mundo antiguo, era testigo presencial de los últimos 6 siglos de aquella sociedad extinta. Pero más allá de ese tiempo, incluso para él, todo eran relatos contados por sus antepasados. Conocía, por supuesto, la historia de lo ocurrido en Edén, por ejemplo. De hecho, antes del diluvio, tuvo tiempo de sobra para haber visitado el lugar de acceso a aquel paraje y haber visto a los ángeles guardianes y la espada llameante que recordaba a los humanos que su acceso a aquel lugar no estaba permitido. Pero el no ser un testigo directo y el hecho de que, como dijimos, él ya estaba muy lejos de Babel, daba a los espíritus rebeldes la opción de manipular y cambiar los hechos pasados a su antojo. De forma que, en colaboración con los líderes humanos de la nueva sociedad de Sinar, se empezaron a inventar y escribir nuevos relatos sobre el tiempo pasado y los orígenes de la vida en la Tierra, cambiando la versión histórica por otra mitológica. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque, sorprendentemente, y desafiando al paso del tiempo, 2 obras babilonias de más o menos aquella época se han conservado en su mayor parte hasta nuestros días. Hablamos del Enuma Elish y de la epopeya de Gilgamesh. El primero, el Enuma Elish, recoge el relato babilonio de la creación. Resumiendo, cuenta cómo antes de formar al hombre había muchos dioses en los cielos, entre los cuales había tensiones, asesinatos y guerras. Y en un momento dado, decidieron sacrificar a uno de ellos para crear con su sangre a la raza humana. Tras lo cual, fundaron la primera ciudad del planeta, Babilonia. La epopeya de Gilgamesh, por su parte, cuenta las hazañas de dicho personaje, hijo de una diosa y un sacerdote, quien habría sido uno de los primeros reyes de Uruk, ciudad mesopotamia. Entre sus aventuras se cuenta su viaje para encontrar a los 2 únicos supervivientes de un diluvio ocurrido en el pasado. Tras dar al fin con ellos, el marido le explica a Gilgamesh cómo debe de hacer para encontrar bajo el mar una planta que concede la inmortalidad. Dioses enfrentados, un diluvio, una planta que da inmortalidad al hombre, muchas similitudes con el relato bíblico. Pero un hecho fundamental les diferencia. Los escritos babilonios son claramente fantasiosos. Se aprecia la forma de contarlo, o la inclusión en el relato de monstruos y lugares que jamás han existido. Un dragón, hombres pez, o las aguas de la muerte que Gilgamesh debe atravesar. Leyendo el relato del Génesis, observamos algo bien diferente. El relato transmite la idea de historia real. No hay hombres mitad caballo, o aguas misteriosas que encierran monstruos sobrenaturales. De acuerdo que un árbol que da vida eterna, o seres de otro mundo copulando con humanas, puede parecer ciencia ficción hoy en día. Pero la forma literaria empleada en la obra no añade motivos para pensar que lo que se está contando sea simple fantasía. Con esta tergiversación de los hechos, los espíritus rebeldes habrían conseguido suplantar la historia real por otra alternativa, adornando acontecimientos recientes como el diluvio, inventando historias varias sobre el origen de la raza humana, o rescatando las aventuras prediluvianas de los espíritus en cuerpo físico y de sus hijos para recrear héroes literarios como Gilgamesh, mitad dios, mitad humano. Otra idea que ayudaría a los terrícolas a consolidar su nueva religión era tener algo que pudieran palpar. Los dioses son invisibles a nuestros ojos, y es más fácil venerar algo que puedes ver y tocar. Había que dar a los habitantes de Sinar dioses visibles, una representación de ellos. Así surgió el concepto de los ídolos.
En su trato con los humanos, el Creador nunca expresó su agrado por este tipo de figuras, ni antes ni después del diluvio. De hecho, cuando transmitió su primera ley escrita a la nación de Israel, dijo exactamente lo contrario, que detestaba la representación idolátrica de un dios, ya fuera él o uno inventado. Desde su surgimiento, los dioses tomaron formas diferentes. Algunos presentaban figura humana, pero también fue corriente verlos con cuerpos de animales. Los ídolos de este tipo más conocidos hoy día son sin duda las divinidades egipcias, como el dios halcón Horus, el dios toro Apis o el dios cocodrilo Sobek, animales escogidos por alguna cualidad física que se quería atribuir a los dioses, como fuerza o fertilidad. Pero, aunque menos conocidos, la arqueología ha demostrado que Babel lo hizo primero. A principios del siglo XX se descubría en las ruinas de la antigua Babilonia la puerta de Istar. En esa impresionante obra, de tonalidades azules, se encontraron figuras de toros y de un animal mitológico llamado Mushusu. Dicho ser es una especie de serpiente con patas, lo que hoy conoceríamos como un dragón. Mushusu era, según se cree, una representación de Marduk, el principal dios babilonio. Marduk, una serpiente, Edén, ¿casualidad? Junto a estas imágenes surgió un tipo de edificio del que no se tiene constancia que existiera anteriormente: el templo. Hasta entonces, los sacrificios animales en honor del Creador eran ofrecidos en altares rudimentarios hechos de piedra y leña al aire libre. Este nuevo concepto de edificio dedicado a un dios particular pretendía dotar a la nueva religión babilonia de una mayor visibilidad y arraigo entre la población. El templo serviría de hogar permanente para los ídolos fabricados representando a esa deidad. Además, tener ese punto de encuentro favorecería que los adoradores de dicho dios se sintieran parte integrante de un grupo, una forma de aceptación social, y esto contribuiría a reforzar la devoción por la divinidad venerada. Los encuentros de fieles en el templo facilitarían también el aprendizaje de las normas y ritos exigidos por ese dios, los cuales serían enseñados por una nueva figura, los sacerdotes, o guías religiosos, los cuales serían intermediarios entre los dioses y los humanos. Desde el principio, estos sacerdotes iban a convertirse en una clase social privilegiada, muy próxima del poder político. Y es que los espíritus invisibles sabían bien que unos pocos humanos bastaban para controlar a muchos. Estos dos grupos asociados de poder, político y religioso, conseguirían tener un férreo control sobre los ciudadanos, mediante el uso de un arma maestra: el miedo. Miedo a desagradar a los dioses y a sus leyes. Leyes establecidas por y para el interés de las clases dominantes. Si el pueblo era sumiso, las divinidades les darían buenas cosechas y muchos hijos. Pero si eran rebeldes, sufrirían las consecuencias. En esta vida, y por qué no, en la venidera. Porque una de las mayores falacias inventadas por la organización criminal espiritual consistió en hacer creer al ser humano que tiene un alma inmortal que sobrevive a la muerte física, idea totalmente contradictoria con lo explicado por nuestro Creador. La Biblia relata que, cuando el primer hombre fue creado, recibió una instrucción clara: si no respetaba las normas establecidas por el dueño del planeta, dejaría de existir. Lamentablemente, ese día llegó, y el relato no dice que Adán pasara a otro plano astral o se reencarnara en un burro. Su conciencia simplemente se apagó. Su rebelión, además de condenarle a él, sentenciaba a muerte por herencia genética a todos los descendientes que tuviera desde entonces. Esta anomalía, la de saber que un día se dejará de existir, cuando nuestra mente
no fue creada para aceptar este hecho, abrió la puerta a la disidencia espiritual para ofrecer un caramelo, irreal pero bonito, que atrajera a la raza humana. La idea de una conciencia inmortal que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo.